estamos nuevamente para juntos reflexionar, conversar y, ¿por qué no?, también dialogar. Y hoy precisamente tengo un video preparado para ustedes de chupeta. Sí. Inventos cubanos tradicionales. Venga, vamos al pollo del arroz con pollo. Mi nombre es José Luis y este es mi canal, Papurrito JL, un cubano que habla de su vivencia, de sus experiencias, de lo que le está pasando aquí en España. Si tú no te has suscrito, tienes tiempo para hacerlo, hazlo. Y seguidamente dale a la campanita, que ya te va a avisar cada vez que yo suba un video a mi canal. Bueno, entrando en materia, tengo que decirles que, como bien conocen, en el año 90 aproximadamente, en Cuba estalló un periodo especial. Esto fue motivado por el derrumbe del campo socialista, donde Cuba y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, eran socios completamente. Y por lo tanto, una gran cantidad de productos llegaban a Cuba. Al desaparecer la Unión Soviética, por supuesto que nuestro país fue afectado, pero en gran medida. Pero para ello, los cubanos, que siempre tienen la chispa encendida, se dieron a la tarea de dar solución a los problemas que estaban pasando en Cuba en ese periodo especial. Dicho esto, cubano que se respete, se recuerda de aquellos inventos que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Pero empezamos con el número uno, el duro frío. Sí, el duro frío. Se hacía un refresco, se echaba en latica y se le ponía un palito de caña brava. E inclusive en algunos momentos se cogían los palitos donde se revisaba la garganta, y también se usaba para el duro frío. Al salir de las escuelas era una de las meriendas obligatorias para todos los niños, porque con un peso te podías comprar un duro frío. Son inventos que hicieron posible un poco atenuar el bastante calor que existía y que existe todavía en Cuba. Número 1, el duro frío. Número 2, el equipo para hacer el algodón de azúcar. Sí, normalmente en todas las fiestas tradicionales de allá en Cuba, e inclusive en algunos lugares específicos de los pueblos, existía el algodonero, el que vendía algodón de azúcar. ¿Qué pasa? Que al ir con problemas económicos en pleno periodo especial, esos equipos, que eran muy sofisticados y demás, no llegaron. Y los cubanos inventaron otros equipos para vender y mantener el algodón de azúcar. Era un gran invento y los niños podíamos disfrutar de ese algodón de azúcar que hay en grandes cantidades hace daño, pero que a nosotros nos gustaba muchísimo. Pero lo importante es que el equipo para hacer el algodón de azúcar fue otro de los inventos tradicionales que se hicieron en Cuba. El colador del café. Normalmente estábamos acostumbrados a disfrutar del café en estas cafeteras. Inclusive habían otros y muchísimos modelos. ¿Qué pasa? En pleno periodo especial se inventó el colador del café, que no era más que una base de hierro y se ponía un trapo amarrado a esa base, y por ahí se calentaba en el fogón el café con agua y después se colaba y se podía disfrutar en otro recipiente que se ponía el café separado del polvo normalmente del café. Para los niños, y en mi caso hacíamos inclusive la cola donde íbamos a visitar las casas y demás, porque éramos 2 o 3, nos gustaba mucho la borra del café, que era lo último que quedaba de ese colado de café. Pero sin lugar a dudas, el colador de café es otro de los inventos que hicieron los cubanos en pleno periodo especial. Número 4, las comidas. Muchos fueron los inventos que pudieron hacer nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas para llevar un plato de comida a la casa. Con la escasez que había de alimentos en pleno periodo especial, había que inventar y dar solución. Algunas aceptadas, otras no tanto. E inclusive algunas, que le está hablando Papurrito JL, no las probó nunca, pero sí escuchó. Como por ejemplo el picadillo de la cáscara de plátano. Sí, la cáscara del plátano
se molía y se hacía un picadillo con verdura, se le echaba ajo, cebolla y esas cosas, y eso era lo que había de alimento. Otra de las cosas de comida, en este caso que les estoy hablando, se hablaba muchísimo, pero nunca lo pude ver. Si tú que me estás viendo ahora y eres cubano, me puedes comentar, te lo voy a agradecer. El filete, el bistec de frazada de piso. Sí, de frazada de piso. Es decir, allá en Cuba normalmente se limpia con frazada de piso y un palo de limpiar. Pues eso se dice que se picaba, se adobaba y demás y se vendía con pan. Yo realmente creo que nunca lo comí, pero eso sí, lo comentaban mucho. Y dentro de las comidas también estaba el picadillo de soya, que ese sí lo probé yo. El picadillo que él era de un color verde, un olor muy repugnante, que nuestras madres inclusive le echaban mucho ajo, cebolla, limón, un poco para desviar ese olor, para que nosotros, los niños, pudiéramos comérnoslos con arroz, con algo diferente en algún que otro momento. Pero realmente eso, por aquí, no pasaba. El picadillo de soya realmente era fatal, fatal. Se los digo sinceramente. No había quien se lo comiera, pero había que suministrarlo, había que inventarlo, te lo vendían en las carnicerías, lo llevaban a las escuelas y demás, porque eso era lo que había. Este es el número 4, comidas que se inventaron en pleno periodo especial. Número 5, las antenas con bandejas. Sí, y pericheros. Normalmente en todas las casas había una antena para la televisión normalmente. Llegó el momento que no siguieron suministrando esas antenas y el cubano rápido inventó, voy a hacer una antena de bandejas. ¿Qué cosas son las bandejas para aquellos que no son cubanos? Pues aquello era algo de aluminio que era donde en las escuelas se servía la comida para el horario del almuerzo, que aquí normalmente en España se le dice comida. Pues nada, se le ponían 2 bandejas y se ponían los percheros de metales, se conectaban y por ahí se veía la televisión. Uno allá arriba y otro abajo decía, sí, muévelo un poquito para allá, muévelo un poquito para acá, muévelo un poquito para allá. Y así lográbamos ver las aventuras, los muñequitos y demás. Las bandejas eran las antenas de los televisores en pleno periodo especial. Número 5. Número 6, las chanclas con puntilla. Sí, miren, normalmente estas chanclas se les rompía esto, es decir, esta cosita que era lo que posibilita que no se salga este sistema. ¿Qué pasa? Que al no tener un suministro de chanclas normalmente en Cuba, que decíamos, bueno, se rompió esto, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle una puntilla aquí y así tenemos otra vida útil para las chanclas. Son inventos que hicieron los cubanos en pleno periodo especial. Las chanclas con puntilla, pero que además de eso se utilizó muchísimas cosas, los alambres, tacos de madera, de todo, para poder seguir utilizando las chanclas cuando salíamos del baño, cuando estábamos en las casas. Número 6. Número 7. Las lavadoras cortadas. Miren, la antigua Unión Soviética suministraba a Cuba lavadoras que creo que se llamaban Ultra. Esas lavadoras tenían una parte de lavado y otra parte de secado. La gran mayoría, la parte del secado se rompía. ¿Y qué hacía el cubano? La picaba, la volvía a pintar y la volvía a vender. E inclusive, en algunos casos, esas lavadoras se empotraban, se ponían fijas a las paredes y de esa forma se podía seguir lavando en nuestros hogares. Número 8. Esas lavadoras, los motores, tenían millones de utilidades. Como por ejemplo porque nosotros también contábamos con los ventiladores órbita, que se caían, se volvían a caer, se enredaban con las mantas, con las corchas,
el niño tropezaba y se caía al piso y ese ventilador se mantenía por los siglos de los siglos. Amén. Pues en algunos casos se rompían los motores y se utilizaban los motores de las lavadoras para darle una nueva vida a esos ventiladores órbita. Pero no tan solo esos ventiladores, otros ventiladores se les rompía, se quemaba el motor y se le ponía ese motor. Número 9. El transporte. El transporte en pleno periodo especial siempre fue un problema. Y bueno, hoy en la actualidad también. Y los cubanos tuvieron que inventar. Y dentro de estos está, por ejemplo, el motor de la lavadora que estaba hablando hace un momentico, pues se utilizaba también y se le ponía a las bicicletas. Aquellas bicicletas te pasaban como una bala, porque al ponerle ese motor era mayor velocidad, reducías el tiempo de dar pedales y por supuesto llegabas a un sitio más rápido. Pero además de eso, en temas de transporte surgieron los riquimbili. ¿Qué cosa eran los riquimbilis? Pues era un invento de una moto con algo más alargado atrás para transportar muchas más personas. Inclusive se podían trasladar hasta 10 personas apartando el chofer y eso eran los riquimbili. Además de eso surgieron los carretones de caballo, que se ponía un coche grande, se le decía así, carretones de caballo o coches de caballo, y se trasladaban de un lugar a otro. Les voy a enseñar las imágenes para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Número 10. Encendedor de candela con 2 cables. Sí, eran unos muelles que se le ponían y usted tenía un pomito de medicina con alcohol, se le ponía un palito con un algodón, se mojaba y se raspaba por esos 2 alambritos que había y así podías encender. En ausencia de los fósforos, hubo que inventar ese encendedor de candela con alambre. Te voy a dejar las imágenes para que vean, pero sí se utilizaron en mi casa lo utilizamos muchísimo y así sustituimos la ausencia de los fósforos. Número 11. Pleno periodo especial en Cuba, año 90. Comenzaron los apagones, los dichosos apagones. Yo que estudiaba en una escuela becado, cada 11 días regresaba a mi casa. Pero en la escuela también se iba la luz. ¿Y qué inventó el cubano? Una chismosa con un tubo de pasta. Es decir, se acababa la pasta dental y ese frasco normalmente se le ponía un trapo y en ese trapo se le echaba un poquito de alcohol, qué sé yo, y se ponía un pomo de cristal y allí estaba nuestra chismosa para alumbrarnos cuando no había luz eléctrica. Número 12. Deporte es salud. Y como todos saben, en Cuba el béisbol es el deporte nacional. La pelota, el bate y la pelota. En nuestras cuadras, en nuestras calles, todos los niños nos reuníamos para jugar béisbol. Pero, en pleno periodo especial, las pelotas originales desaparecieron. E inventamos rápidamente la pelota de trapo. Una pelota que agrupaba todos los restos de tela que habían en la casa y se le ponía un calcetín, una media. Y con esa pelota, que yo creo que algunos todavía juegan allá en Cuba, podíamos echar pitines, juegos entre una cuadra, una calle y otra. Bueno, hasta aquí el video de hoy donde les he hablado sobre los inventos tradicionales de los cubanos. Pleno periodo especial, década del 90. Les he mencionado algunos. Si tú que eres cubano y estás por cualquier parte del mundo y tienes otros inventos tradicionales, házmelo saber acá abajo en los comentarios y así nos vamos a retroalimentar. Quizás tú que eres suscriptor de otro país no te lo puedes creer.
te has quedado con la boca abierta. Pero sí, son inventos que hicimos nosotros los cubanos en aquel periodo. Pero además de eso, lo puedes compartir con otros amigos este video y así le llegaremos a muchos más. Recuerden que usted y yo tenemos una cita pendiente todas las semanas para seguir hablando de las vivencias de Papurrito JL, un cubano que vive en España. Recuerden que nos vemos por cualquier sitio de este mundo mundial. ¡Chao!